pero de lo que está ocurriendo ahora mismo. Hay un desabastecimiento, hay una restricción de agua para los agricultores. Cuéntanos un poco, Giovanna. Sí, bueno, efectivamente, el proyecto especial Olmo Pinajones, si lo podría reducir en una palabra, es corrupción. La catástrofe que estamos viviendo ahora en la región Lambayeque por la cimentación, o sea, la presa está totalmente sedimentada, está llena de barro. Hay unas imágenes que he publicado en mi muro respecto a cómo está en estos momentos la presa. La presa es inservible. Pero esto nosotros lo habíamos anunciado. Cuando nosotros hablo de todo un equipo técnico que estuvimos investigando, estuvimos denunciando desde el año 2012. Incluso hubo un debate técnico que tuve participación conjuntamente con el ingeniero Jorge Briones en el PO. Estuvimos con Juan Saavedra, estuvimos con Francisco Galloso, que eran en ese entonces, uno era el gerente general, el otro era el gerente del proyecto, y ellos se les demostró, te hablo del 2014, lo que hoy está ocurriendo. Nosotros se lo demostramos, el ingeniero se lo demostró con gráficos. Nunca el proyecto Olmos ha sido lo que los soviéticos diseñaron. No, todo se hizo mal. Odebrecht lo hizo mal por la corrupción. Y uno de los responsables es Yehude Simón Munara. Y eso hay que decirlo claro y fuerte. Giovanna, cuéntanos un poco cuál era inicialmente el diseño, la proyección que se tenía para esta represa. El diseño inicial de los soviéticos era la presa, había que levantarla a los 85 metros directamente, pero la impermeabilización de la presa era más profunda. Es decir, si Odebrecht, por ejemplo, cuando Odebrecht gana la concesión de las obras, ellos ganan de acuerdo al expediente diseñado por los soviéticos, un expediente técnico aprobado, estudio de factibilidad, todo. Cuando ellos, después que ya ganaron, se sientan en la mesa con Yehude y le dicen, bueno, ¿sabes qué? Nosotros vamos a cambiar el diseño de la presa. Y nosotros lo vamos a hacer de esta manera. Ya no vamos a hacer la impermeabilización de la presa hasta la profundidad que corresponde, digamos, a los 80 metros, porque si tú vas a levantar una presa, en simple, vas a levantar una estructura, un edificio de 80 metros, tu base tiene que tener el equivalente. Entonces, ¿por qué se ha sedimentado la presa? Porque Odebrecht cambió en primera instancia el diseño de la presa, hizo un tipo de presa CFRD, que cuando vino el PO contrata una experticia de un hidráulico ruso, Yuri Ляпичев. El estudio, te lo puedo alcanzar después, el ruso lo dice. Esa presa no fue la correcta ni en el lugar correcto. Una presa de enrocado no correspondía. Entonces, sumado a eso, que cambiaron el diseño, ellos no hicieron la profundidad de la impermeabilización como corresponde, y por eso hoy pues la presa ha estado filtrando. Ojo que la presa nosotros tenemos que pagarla un promedio de 16 años. 16 años, 30 millones anuales. Si la presa ahorita no está funcionando, nosotros tenemos que seguir pagando la presa a hoy. Giovanna, el plazo vence, si no me equivoco, en agosto del próximo año. Mira, y ya, y para que tengan una idea, Odebrecht ha estado pidiendo que le amplíen el plazo de la concesión porque no ha logrado recuperar toda su inversión. Ojo, que es el túnel más grande, el túnel, más caro de la historia del mundo. Un túnel de 20 kilómetros. No por la estructura, sino por la corrupción. El monto, finalmente, el túnel, las obras en el proyecto han costado más de 800 millones de dólares. O sea, es una cifra realmente que escapa a todo entendimiento, porque además el Estado, prácticamente Odebrecht había invertido 20 millones, casi todo invertido el Estado. Exacto. Con la famosa figura de la asociación público-privada. Así la presa no funciona, nosotros tenemos que seguirla pagando. Pero eso no es lo grave. Lo grave es que se suponía que nosotros le dábamos en concesión, y bueno, a los 16 años nosotros nos quedamos con la presa para beneficio de todos los lambayecanos, de todos los peruanos. Claro.
Resulta que ni siquiera hemos terminado de cumplir la concesión, la presa ya se sedimentó y no nos va a quedar absolutamente nada, es una obra inservible. La presa ya en estos momentos, mira, para que tengas una idea, es imposible, técnicamente imposible que ellos puedan desembalsar, retirar todo el lodo, el barro. ¿Te imaginas de toda la represa? O sea, estamos hablando de un promedio de 2 años. Ojo, sin contar el costo-beneficio, el dinero que va a costar, quién va a invertir ese dinero para sacar. El otro problema, ¿dónde vas a poner ese lodo? ¿Dónde vas a poner eso? Es imposible. 70% del reservorio está sedimentada, Giovanna. Claro. Donde se almacena el agua, como ellos han hecho la filtración de acuerdo al diseño de los soviéticos y Odebrecht decide hacer la presa y la impermeabilización a su manera, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ellos trabajaron sin supervisión, y ese es un dato que debe quedar claro. ¿Por qué ellos avanzaron? Te explico. Cuando ellos estaban haciendo el túnel, había el CSO, el Consorcio Supervisor Olmos, que eran las empresas La Mayer, Alpha Consul y Coni Villiers, una empresa francesa. Eran expertos en la materia y le hacían las observaciones a Odebrecht, porque cuando había cualquier incidente ya Odebrecht quería cobrar penalidad. Este consorcio se encargaba de controlar, oye, a ustedes no les corresponde esa penalidad. Y llega un momento de las perforaciones de la presa, entonces el consorcio dice, ustedes no están cumpliendo con el contrato firmado y con el expediente técnico, están haciendo mal la impermeabilización. ¿Sabes lo que hizo el peor? A la cabeza con Diego decimos al gobierno regional, le rescinden el contrato al Consorcio Supervisor Olmos y dicen, ya no necesitamos los servicios porque no querían que les observen. ¿Y quiénes se quedaron como supervisores? El señor Enrique Salazar Torres, la mano derecha de Diego Decimo Munaro, que era ingeniero agrónomo, ni siquiera civil, nunca había trabajado en su vida en lo que es un proyecto hidroenergético, y él estuvo a la cabeza de la supervisión del proyecto. Por eso es que estamos teniendo esas consecuencias, porque Odebrecht trabajó solo, sin ningún tipo de supervisión. No querían que les moleste nadie. Ellos solamente querían hacer la obra como les daba la gana para ellos lucrar. Mira, si te das cuenta, han hecho, la presa duraba justamente el tiempo que a ellos les ha demorado prácticamente el tiempo de la concesión. Y ahora las consecuencias son graves porque estamos hablando de los agricultores, estamos hablando de la agroexportación, estamos hablando de especies marinas que están muriendo a miles en estos momentos en esta zona, y estamos hablando de desempleo. Exacto. Porque, digamos, en el mejor de los casos, 2.500 trabajadores, 3.000 trabajadores que se quedan prácticamente en el aire. Giovanna, sin embargo, el día de ayer, me parece por la noche, la concesionaria ha emitido un comunicado señalando que está haciendo trabajos, incluso ha publicado un vídeo en el que se ve maquinaria seguramente limpiando el lodo, la palizada y todo eso. Trabajos es que realmente Odebrecht, la concesionaria, está tomando el pelo a la gente. Y en el peor, como son una tira de ignorantes que desconocen el proyecto, porque eso es la verdad, por más ingenieros que sean, eso no te da las credenciales para poder sustentar que esa presa se puede recrecer, no están en la capacidad. Y yo ayer conversé con el gerente general, le escribí, porque tengo trato con él, y mira que finalmente ellos no son los responsables, ellos han recibido prácticamente una herencia malograda, ellos han recibido eso, los responsables son los anteriores, Juan José Saavedra, Mario Pasco, Francisco Galloso, ellos, ¿correcto? Pero ahora viene el tema de qué solución le van a dar en este momento. Lo que está haciendo ese video que han publicado eso es realmente, como ayer lo vio el ingeniero, me dijo, diles que no gasten su plata, que no estén haciendo eso, porque eso es innecesario, es imposible. Mira, nosotros hace un mes atrás ya sabíamos que el agua almacenada solo duraba una semana. Ya los agroexportadores estaban desesperados porque el agua, la represa ya no podía reservar el agua más de una semana.
ya estaba totalmente sedimentada. Estoy hablando hace mes y medio nos hemos sentado en Lima, ¿no? Y a ver qué acciones podíamos tomar. Pedimos una reunión con el Colegio de Ingenieros, nunca nos abrió, porque el Colegio de Ingenieros nunca abrió la puerta. Al Colegio de Ingenieros se le ha enviado toda la documentación, ¿no? En el Ministerio de Vivienda, que nosotros también tuvimos una mesa de diálogo en el 2018, se les demostró, pero nunca hubo interés, nunca, porque desafortunadamente el poder político y la corrupción, cuando ven que tienen que enfrentar una situación como esta, ahorita ¿qué van a hacer? Apagar un incendio. Pero lo que se debería hacer es prever que esto no suceda. Y eso lo estuvimos hablando desde el 2012, para que tengan una idea, estamos hablando de 12 años. Correcto. Y ha sido consecutivamente como estaba ahí pidiendo que el Colegio de Ingenieros intervenga, reuniéndonos con el PO, y nunca tuvimos siquiera una respuesta efectiva de vamos a tomar esas medidas. Correcto. Incluso, por ejemplo, por haber hecho mal la obra, el gobierno regional de Humberto Acuña pudo haber rescindido el contrato con Odebrecht. Ahí en la estafa también de Ollantumala, porque cuando Ollantumala dice, voy a revisar los contratos de concesión, nunca se revisaron. Giovanna, porque si se hubieran revisado, esto hoy no hubiera pasado. Claro, Giovanna, lo que está pasando ahora, y sobre todo con el embalse Limón, ¿es solo el mal diseño, el mal expediente que se utilizó finalmente para la ejecución, o es que también ha faltado trabajo de mantenimiento progresivo de parte de la concesionaria? No. Ese comunicado que ha soltado el PO a la noche de ayer, yo me imagino que ese comunicado lo ha redactado la concesionaria. Está clarísimo, ¿no? Ahí no es problema de mantenimiento. Cuando tú aplicas una fórmula, que yo no la tengo a la mano ahorita, de acuerdo al diseño de la presa en cuanto a las inyecciones que ha hecho Odebrecht en las bases de la presa, cuando tú aplicas esa fórmula te da el resultado justamente en este año, te da ese resultado de los daños irreversibles de la presa. Giovanna, yo voy a insistir en esto. Los trabajos que se están haciendo ahora mismo ahí en la presa, en la bocatoma provisional, creo la llaman, sí va a aliviar por lo menos unos días para darle agua a los cultivos. Podría aliviar, claro, unos días. La venida de las aguas es continua y la venida de las aguas viene justamente con barro, con lodo y va a seguir. Ya. Otra cosa, Giovanna, está de por medio miles de empleos, está de por medio millones de soles al erario nacional, etcétera, y en ese sentido, ¿qué autoridad nacional se ha pronunciado? La presidenta en el mensaje presidencial ha hecho mención a algunos proyectos que están en proceso o por ejecutarse, pero no sé, seguramente ustedes esperaban que siquiera mencione a Olmos. No, realmente, particularmente, no tenía ninguna expectativa en el mensaje respecto ¿Por qué? al proyecto. ¿Porque no hay la confianza en la presidenta o porque no ameritaba que se pronuncien sobre Olmos? Aparentemente Olmos ha estado funcionando, digamos, en automático, y los gobiernos de turno solamente, digamos, actúan cuando suceden este tipo de emergencias, cuando ya el desastre está declarado. Claro. Y lo único que van a hacer es tratar de paliar, ¿no?, los efectos y las consecuencias. Pero bueno, en este gobierno no hay absolutamente ningún tipo de, creo que todos los peruanos somos conscientes que no existe ningún tipo de posibilidades. Y bueno, este es un problema que no solamente debería ser enfrentado por las autoridades locales, por las autoridades regionales, sino sobre todo por las autoridades nacionales. Estamos hablando de una de las principales zonas agroexportadoras del país, porque finalmente eso es lo que les interesa. Al gobierno no le interesa a los agricultores del Valle Viejo, yo eso lo tengo claro. Eso hay que ser objetivo. Pero la agroexportación sí es un tema que debe preocupar. Yo me imagino que el gobierno central está en permanente comunicación con el gobierno regional y con el PO para ver de qué manera. El problema es que ellos no se están asesorando correctamente. Correcto. O sea, ya antes de esto, incluso una ex ministra, que no voy a revelar el nombre, se comunicó conmigo para que le dijera si era posible. Justamente ellos estaban pensando en el desembalse, o sea, sacar el lodo cómodo, y le explicaba lo mismo que te dije.
O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que ya varias empresas han estado trabajando el tema. O sea, esto sí se está digamos, hay empresas que están interesadas, me imagino transnacionales, pero no se puede tocar dinero del Estado peruano para una obra que no tiene un sustento técnico. No la tiene. No van a poder. Mira, para que tengas una idea, para poder recrecer la presa, no van a enseñar, digamos, tendrían que sacar todo el lodo, todo, absolutamente todo. ¿Dónde lo vas a poner? Punto uno. ¿Cuánto te va a costar? Punto dos. Estamos hablando de miles de millones de dólares para sacar todo eso. Y significaría que para que hagas nuevamente las inyecciones, prácticamente hacer nuevamente la obra, un mínimo de, así, siendo bien rápidos y bien sigilosos, o sea, digamos, bastante operativos, estamos hablando de 1 año y medio a 2 años. La pregunta es, en ese tiempo, año y medio, 2 años, ¿qué van a hacer los agricultores? Tanto del Valle Nuevo, de las nuevas tierras, como del Valle Viejo. Claro. ¿De dónde van a sacar ahora? Por supuesto. Esa es la gravedad del tema. El problema es preocupante. Giovanna, para terminar y resúmenos lo siguiente. ¿Qué queda hacer de aquí hacia adelante, Giovanna? Lo que yo pienso y lo que les pedido al PEOT es que inmediatamente se asesoren de hidráulicos expertos en este tipo de presas. Ojo que no hay en el país. Estamos hablando de 1 o 2, si no es 1. O sea, no hay, ¿no? Entonces, que sea especialista de manera que le dé una solución más objetiva, y si están pensando en el recrecimiento de la presa, lo tendrían que hacer nuevamente desde cero, ¿no? Y lo único que queda es que el PEOT se asesore correctamente, y luego ya pensar en qué medidas se van a tomar, pero siempre con un sustento técnico, porque estamos hablando del dinero y de la vida de muchos peruanos, porque te recuerdo que hoy es el distrito más grande del Perú, ¿no? Entonces, esta es una de las obras más importantes del país. Y bueno, lo que yo auguro, y con esto termino, es que si el PEOT continúa cerrado y continúa pensando que bajo esta estructura puede recrecer, la catástrofe que puede venir después es peor, porque se traería, si ellos levantan la presa así como está, se va a traer abajo los pueblos puestos abajo. Va a destruir totalmente. Ya no hicieron caso una vez, vuelven a hacer las cosas como las quieren hacer ahorita, y la catástrofe va a ser 200% peor, es lo que te puedo decir.